Reveladas 60 minutos de historias escalofriantes. Cazadores enfrentan lo oculto y siniestro. Ana estaba agotada. Después de una larga jornada en su pequeño puesto de tamales, el cansancio se asentaba en sus hombros como una losa. Sin embargo, esa noche no solo sentía fatiga, había algo más, una inquietante sensación que le erizaba la piel. El murmullo de sus vecinos se entremezclaba con las risas de los niños que aún jugaban en la calle despreocupados, pero Ana no podía permitir esa despreocupación. Ella sabía que en su barrio el peligro acecha entre las sombras, y lo que más amaba en el mundo la acompañaba en cada paso. Sus dos pequeños, Emiliano y Sofía, estaban en casa, ajenos a la oscuridad que envolvía su entorno. Esa noche, al cerrar su puesto, la figura de don Luis la aguardaba con un aire de familiaridad inquietante. Aquel hombre, que siempre parecía estar dispuesto a ayudar, le provocaba un escalofrío. Su sonrisa amplia no lograba ocultar sus ojos, que la miraban con una intensidad desconcertante. «Te ayudo con las cosas, Ana», ofreció mientras él se acercaba peligrosamente, más de lo que ella deseaba. Con voz temblorosa le agradeció, pero un impulso visceral la llevó a apartarse lentamente. Como si fuera un ecosistema enrarecido, en su mente comenzaron a brotar rumores que había escuchado entre otras madres. Desapariciones, jóvenes que nunca regresaron. Ella quería soñar con un futuro mejor para sus hijos, pero su corazón palpita con el eco de esos miedos. Cuando compartió sus temores con otras mujeres del barrio, solo recibió risas burlonas. «Es solo un buen vecino, Ana», decían, pero ella sentía que su intuición, esa voz innata de protección maternal, le gritaba que estaba en lo correcto. Y esa noche, todo cambió. Su teléfono vibró como un presagio de desgracia. Al mirar la pantalla, el aliento se le cortó. Una foto de sus hijos jugando, tomada desde la esquina de su casa. El terror la envolvió como una manta helada. ¿Quién estuvo allí? Su mente comenzó a girar, y con cada latido, el miedo creció. Sin pensarlo, decidió buscar respuestas. Las conversaciones furtivas la condujeron hasta la inquietante verdad acerca de don Luis, así como los murmullos que lo rodeaban en la oscuridad del vecindario. No podía ignorarlo más. Ella sabía que tenía que actuar. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras la oscuridad se cernía sobre el barrio, Ana se sintió como una cazadora entre sombras, enfrentándose a un monstruo que no conocía del todo. Todo lo que creía saber sobre su vecindario se desvanecía. Cada paso que daba se sentía como caminar sobre un alambre. De repente, la risa de algunos jóvenes la despertó de su trance, pero no era risa de alegría. Era una risa burlona que crecía, llenando el aire de una tensión espesa. Ella estaba a punto de desvelar una verdad aterradora, cuando su teléfono volvió a vibrar. «Sé lo que has estado haciendo, Ana», decía el mensaje, y su corazón latía como un tambor. La noche se oscurecía más, y el peligro se sentía cercano. ¿Sería capaz de seguir adelante? A medida que la tensión se espesaba, Ana sintió que un hilo invisible tiraba de su corazón, llevándola hacia el centro del misterio que acechaba en su barrio. Pero, ¿qué sería lo próximo que volvería a encontrar en su camino? Ana miró a su alrededor. El mundo se había convertido en un laberinto oscuro, donde cada esquina podía ocultar un secreto mortal. Sus manos temblaban, y no era solo por el frío de la noche. Era como si las sombras tuvieran vida propia, susurrándole advertencias en un idioma que no podía entender.
Cada paso que daba le parecía un desafío, una forma de empujarse más cerca de la verdad y del horror que la rodeaba. Tomó una decisión. Se dirigiría a casa, no para rendirse, sino para proteger lo que más amaba. Tenía que hacer algo antes de que algo le sucediera a Emiliano o a Sofía. Mientras caminaba, la risa burlona de los jóvenes continuaba resonando en sus oídos. Cada risa tejía una telaraña de sospechas en su mente. ¿Sería que ellos sabían más de lo que decían? El aire se espesó y el camino hacia su casa pareció nunca terminar. Cuando llegó frente a su puerta, miró a su alrededor. Todo estaba oscuro y silencioso. Entró sin hacer ruido, el temor apretándole el pecho. Las luces de la sala estaban apagadas, pero desde la habitación de los niños podía escuchar un suave murmullo. Su corazón se aquietó, pero no por mucho tiempo. De repente, vio su teléfono en la mesa, iluminándose nuevamente con otro mensaje. «Aún estás a tiempo de jugar». Tomó el teléfono y el miedo le invadió nuevamente. Era la misma intrusión que la había acompañado toda la noche. Las palabras se retorcían en su mente como serpientes, dejándola paralizada. «¡Sofía! ¡Emiliano!», gritó, corriendo hacia su habitación. Al abrir la puerta, el corazón le dio un vuelco. Sus hijos estaban en la cama, profundamente dormidos, pero en la pared, un dibujo extraño captó su atención. Era un monstruo, grotesco y distorsionado, con ojos que parecían seguirla. No podía ser simplemente la creación de sus niños. «¿Quieren que juguemos?», susurró la voz, clara y resonante desde la oscuridad. Ana sintió que cada pelo de su cuerpo se erizaba. Era un sonido familiar, como si conociera esa voz desde adentro. Nadie más podía estar en la casa, ¿o sí? Buscando respuestas, se apresuró a revisar cada rincón. El tiempo era un enemigo, y su instinto la guiaba a buscar algo que no debería estar allí. Entonces, al voltear hacia la ventana, quedó paralizada. Allí estaba don Luis, observándola. Su sonrisa ahora era muy amplia, casi burdesca, iluminada solo por el tenue brillo de una farola. Por un momento, la conexión entre ellos se enredó en un juego macabro. «¿Te gusta? Es un talento especial», dijo él, rompiendo el silencio con un tono que la hizo estremecerse. «Tus hijos tienen un don. Se vienen cosas grandes, Ana». Cada palabra que pronunciaba se sentía como un cuchillo afilado. «¡Aléjate de mis hijos!», gritó, pero su voz sonó débil, casi vacía. La mirada de don Luis se volvió más intensa y supo que la batalla que estaba a punto de comenzar iba más allá de una simple confrontación. La oscuridad parecía cobrarse vida, envolviendo la casa en un abrazo aterrador. Ana sintió que el aire se le escapaba. Lo que había comenzado como sospechas y murmullos estaba a punto de convertirse en una confrontación violenta e inevitable. ¿Qué era lo que perseguía a sus pequeños? ¿Estaba don Luis realmente detrás de las desapariciones? ¿O había un mal aún más profundo acechando en las sombras? Cuando solo pensaba en correr, su teléfono sonó nuevamente. El juego apenas comienza. La desesperación la envolvió, y el eco de la voz siguió resonando en su mente. No tenía opción. Tenía que enfrentarse a las sombras y descubrir la verdad detrás de la risa burlona. Pero, ¿cuánto estaba dispuesta a perder para proteger a sus hijos? La respuesta se cernía entre ella y lo desconocido, creando un nudo en su garganta. Mientras la noche se intensificaba, una figura conocida se aproximó al fondo del callejón. Era el momento de descubrir quién era realmente el monstruo que habitaba en su vecindario. Pero, ¿podría Ana salvar a sus hijos antes de que el juego terminara? Una ráfaga de viento frío azotó la ventana, haciendo que Ana temblara. La expresión de don Luis se volvió aún más siniestra. «No puedes protegerlos, Ana. Ellos ya están elegidos», dijo, y su voz resonó en la habitación como un ecoli maligno. Ana se interpuso entre don Luis y los niños, sintiendo que su corazón latía con fuerza en su pecho. «¡Vete ahora!», gritó con todas sus fuerzas, pero don Luis permaneció allí, sujeta a la puerta como si fuera un guardián de un oscuro secreto. La risa burlona de los adolescentes, distante pero presente, reverberaba en su cabeza.
Ella sintió como un escalofrío recorría su espalda, y el aire parecía volverse más pesado, asfixiante. Con un movimiento rápido, Ana tomó un marco de dibujo que había caído al suelo, manteniéndolo como un escudo entre ella y el monstruo que había sido su vecino. «Tú no harás nada. Ellos son solo niños», exclamó, sintiendo la adrenalina fluir a través de sus venas. Pero él sonrió, mostrando dientes amarillentos. «Ah, pero eso es lo que crees. Tu hija tiene un talento tan especial que pronto lo descubrirás», dijo, y algo en su mirada hizo que el aliento se le cortara. «Ellos nunca estarán a salvo mientras sigas protegiéndolos de la verdad». Ana miró hacia atrás, buscando el rostro de Emiliano y Sofía, dormidos e inocentes. Aquella visión llenaba su corazón de dolor y rabia. Sin embargo, el horror de la situación la paralizó. Tal vez don Luis estaba insinuando algo sobre ellos. De repente, el teléfono vibró en su mano, enviándole una sacudida que la hizo saltar. El mensaje era claro y aterrador. «¿No quieres jugar? Ahora puedes ver cómo comienza el juego». La risa burlona se volvió más fuerte, como si todo el vecindario estuviera burlándose de ella. «¡Detente!», gritó, pero la casa comenzó a vibrar, como si respondiera a las palabras de don Luis. Las luces parpadeaban y un murmullo bajo se elevaba por encima de su propio grito. Fue entonces cuando Ana sintió que el verdadero peligro se hacía presente, no solamente en la figura que intentaba cruzar el umbral de su hogar, sino en el propio hogar. Con una resolución visceral, Ana dio un paso hacia adelante. «Si quieres jugar, vamos a jugar, pero no lo harás con mis hijos», desafiando a la oscuridad que la rodeaba. Sin embargo, mientras lo decía, sintió un frío intenso calar hasta sus huesos, un miedo que parecía moverse a su alrededor, como sombras danzantes. De repente, los juguetes de los niños comenzaron a hacer ruido, sonidos distorsionados de risas y llantos emergieron de ellos, mientras los ojos de Sofía se abrían lentamente, con un brillo extraño. «Mamá, ellos quieren jugar», murmuró su hija con una voz que no parecía ser la suya. Ana se quedó paralizada, domando su miedo. Justo cuando trataba de acercarse a ella, la puerta principal se azotó violentamente. «Tu tiempo se acaba, Ana», se rió don Luis con una voz que resonaba con júbilo maligno. «No te imaginas cuán profundo es el juego». La luz de la farola afuera titiló, y en los mismos instantes, todas las sombras del cuarto comenzaron a alargarse y retorcerse como serpientes. Ana sintió que el suelo vibraba bajo sus pies, un presagio de lo que estaba por venir. «Emiliano, Sofía, despierten», gritó con desesperación, mientras cada rincón de su casa se oscurecía un poco más. Su reloj de pulsera marcaba la medianoche y cada campanada resonaba en su mente como un martillo, golpeando la urgencia del momento. Pero en esa angustia, una pregunta se enredó en su mente. ¿Qué haría si no podía proteger a sus hijos de lo que don Luis había desatado entre ellos y el mundo? Y así, con un último grito, la habitación se sumió en la penumbra absoluta. Ana apenas podía ver su propia mano frente a ella. La risa de don Luis se desvaneció, solo para ser reemplazada por susurros que llenaban el aire. «El juego ha comenzado». Cuando todo parecía perdido, una luz parpadeante emergió de la habitación de los niños. Ana apenas tuvo tiempo de pensar y reaccionar. Sigilosamente se movió hacia adelante, decidida a descubrir qué secretos se revelaban en ese instante. Pero en su corazón la pregunta permanecía latente. ¿Sería esta la verdad que la liberaría o la condenaría para siempre? Ana se precipitó hacia la luz parpadeante, con su corazón latiendo desbocado. El zumbido de los juguetes resonaba en sus oídos, una mezcla de risas y lloros distorsionados que se entrelazaban, creando una sinfonía de locura.
Se asomó a la habitación de los niños y allí, en la penumbra, la luz parecía emanar de una antigua caja musical que nunca había visto antes. La melodía que brotaba de ella era inquietante, y la imagen de un bailarín decorado con colores vívidos giraba lentamente dentro de la caja. Ana sintió un tirón en su pecho, como si la música estuviera llamándola. Su instinto materno le decía que debía cerrar la caja, pero una fuerza inexplicable la mantenía paralizada, cautivada por el caos que llenaba el aire. Sofía y Emiliano estaban sentados en la cama, con los ojos totalmente abiertos y la mirada fija en la caja, como si estuvieran en trance. «Mamá, queremos jugar», murmuró Sofía, con su voz infantil convertida en un eco distante. La dulzura de sus palabras se mezclaba con un tono amenazante, un aviso que hizo que la piel de Ana se pusiera de gallina. «Esto no es un juego», gritó Ana, intentando sacudir a sus hijos de su letargo. Pero ellos parecían ajenos a su angustia, absortos, como si la melodía les hubiera atrapado en una red invisible. La imagen del bailarín danzante se torcía, sus movimientos volviéndose cada vez más frenéticos, como si respondiera al horror que inundaba la habitación. De pronto, el sonido de la música se distorsionó y un eco profundo resonó. «El juego nunca termina, Ana». Era don Luis, su voz reverberando en las paredes como el eco de lo que había desatado. Los ojos de Ana se ampliaron en terror. ¿Qué clase de poder poseía aquel hombre? Las sombras comenzaron a acercarse, pinceladas de oscuridad que parecían cobrar vida propia. Ana sintió que la habitación se cerraba a su alrededor, el aire se volvía espeso como la niebla. «¡Emiliano! ¡Sofía!», gritó desesperada. Se lanzó hacia adelante y cerró la tapa de la caja, pero en el instante en que lo hizo, la melodía se detuvo abruptamente, dejando la habitación sumida en un silencio de muerte. Fue entonces cuando una profunda tristeza llenó el aire. Las luces de la casa comenzaron a titilar y las sombras se manifestaron. Figuras espectrales danzaban entre las paredes, un desfile de rostros retorcidos que las miradas de los niños atrapaba con fascinación. Ana se sintió insignificante, totalmente impotente. Se dio cuenta de que cada susurro que había escuchado era una súplica por ayuda, un llamado de aquellos que habían sido atrapados en juegos crueles, como sus hijos. Estaba claro que la verdad se ocultaba en la figura de don Luis y la caja musical que parecía tener una conexión con su oscuro mundo. Pero, ¿había alguna forma de liberarlos? La idea de enfrentarse nuevamente al vecino la aterraba, pero sabía que no podía rendirse. Era su deber proteger a sus hijos del horror de lo desconocido, incluso si eso significaba cruzar la línea que nunca había querido traspasar. «No estoy dispuesta a perderlos», dijo Ana con decisión, sintiendo su determinación crecer mientras sus hijos continuaban mirándola con esos ojos vacíos. Sin embargo, la siguiente pregunta la golpeó como un martillo. ¿Y si ellos eran la clave para desentrañar el misterio que rodeaba a don Luis? Mientras se armaba de valor, una sombra más ominosa se movió entre los juguetes. Abrió la tapa de nuevo y la melodía resonó otra vez, más intensa esta vez. Sofía y Emiliano parpadearon, como si despertaran lentamente. «¿Qué quieres de nosotros?», exclamó Ana, sintiendo que cada fibra de su ser estaba a punto de romperse. La caja seguía girando, y la figura del bailarín le pareció más vívida, como si le estuviera hablando en un lenguaje que solo ella podía entender. «No puedo dejar que esto termine así», pensó. Pero el eco de don Luis retumbó en su mente, ocupando cada rincón de su conciencia. La luz de la caja comenzó a vibrar, y un remolino de sombras las envolvió. «El juego ha comenzado, y tú has tomado una decisión», resonó una vez más, haciéndose más cerca. Ana se enfrentó a la creciente oscuridad, dispuesta a luchar por sus hijos.
La tensión en el aire era palpable, y justo cuando pensaba que todo estaba decidido, el suelo tembló violentamente y una puerta se abrió detrás de ella, revelando un pasillo oscuro que parecía absorber toda la luz. La elección era clara, aunque aterradora: seguir adelante sin dudar y enfrentarse al horror, o huir y dejar atrás todo lo que amaba en la penumbra. Con el corazón en la garganta, Ana dio un audaz paso hacia el abismo, llevándose consigo la esperanza y el miedo, mientras la luz de la casa se apagaba detrás de ella. «Debo descubrir la verdad, sea cual sea el costo», pensó, y el eco de su determinación se perdió en la oscuridad. Pero en lo profundo del pasillo, una risa, fría y burlona como la de don Luis, resonó. «Bienvenida al juego, Ana». Ana respiró hondo. El aire denso la golpeó como si el pasillo intentara devorarla. Las paredes parecían susurrar, murmurando secretos que nunca debían ser revelados. El eco de la risa de don Luis reverberaba en su mente, un escalofriante recordatorio de que no estaba sola. El pasillo se alargaba interminablemente, con la luz de la caja musical detrás de ella parpadeando como un faro de advertencia. Las sombras se alzaban a los lados, arqueándose y retorciéndose, como si quisieran atraparla. Apresuró el paso, los pies resonando en el suelo de madera. Cada golpe era un grito que se perdía en la oscuridad. «¡Sofía! ¡Emiliano!», gritó, la desesperación abrazando sus palabras. En su mente, la imagen de sus hijos, en trance, se repetía como una pesadilla visual. La certeza de que el tiempo se acababa la impulsaba a avanzar. Necesitaba encontrarlos, romper ese hechizo. De repente, se detuvo en seco. Una puerta a su izquierda, desgastada y cubierta de extrañas marcas, llamaba su atención. Su corazón latía con fuerza al acercarse. Con manos temblorosas, intentó girar el pomo, pero estaba atascada. «La verdad está aquí», pensó, una sombra de esperanza en medio del terror. Con un esfuerzo, empujó con todo su peso. La puerta chirrió, cediendo. La habitación que se reveló era un laberinto de espejos, cada uno reflejando su rostro angustiado, y detrás de ella, los rostros de sus hijos, cada uno atrapado en su propio espejo. La desesperación se transformó en horror absoluto. «Ellos no están aquí, no pueden estar aquí», murmuró. Un brillo cercano a su izquierda capturó su atención. Era otra caja, similar a la que había encontrado antes, pero esta era diferente, más oscura, con figuras sombras danzando sobre su superficie. Una voz susurrante la llamaba desde dentro, un canto hipnotizante que prometía respuestas. «No, no», se dijo a sí misma, recordando la mezcla de alegría y desgracia que había sentido antes. Sin embargo, la curiosidad, un monstruo que la había llevado hasta aquí, comenzó a tomar control. Se acercó lentamente. La tapa de la caja estaba entreabierta. Ana, con el corazón en la mano, la abrió aún más, sintiendo como algo oscuro y denso emergía, expandiéndose por la habitación. Reconoció aquel canto. El sentimiento era familiar y a la vez aterrador. Mientras las notas flotaban en el aire, la visión de los niños en el espejo comenzó a cambiar. Sus rostros se distorsionaron, los ojos se oscurecieron y las sonrisas se convirtieron en muecas de dolor. «No, no», gritó Ana, agonizando al ver que sus redentores se volvían cómplices del miedo. Las figuras reflejadas empezaron a moverse como marionetas, sus cuerpos encadenados a una sinfonía de horror. «Mamá, ayúdanos», imploró Emiliano. Ana gritó, desesperada por salir, pero el reflejo de sus hijos se tornó opaco. En un giro de terror, ella sintió que la caja comenzaba a devorarla, el eco de la melodía llenando su mente. La habitación tembló y las líneas entre la realidad y el reflejo se desvanecieron. «¿Comprendes ahora, Ana? El baile nunca termina», resonó una voz sombría. Era don Luis, su figura emergiendo en el fondo de la sala, con una sonrisa que helaba la sangre.
Ana cerró los ojos y se aferró a sus recuerdos, a los momentos felices con sus hijos. El amor era su única arma. «No te dejaremos ganar», gritó con fuerza. Decidida, extendió la mano hacia el espejo. El cristal tembló y un estallido de luces brillantes la rodeó. Sintió como las sombras se retiraban, pero el dolor de perder a sus hijos aún pesaba en su pecho. La luz se calmó, y cuando Ana abrió los ojos, estaba de vuelta en el pasillo. Pero esta vez, el aire olía a quemado, y una sensación de fatalidad se cernía cerca. La caja musical ahora estaba frente a ella, abierta, y el bailarín había desaparecido. En su lugar, una nota crujiente reposaba dentro. «Ha llegado el momento de elegir, Ana», decía la nota, temblando con la brisa helada que se colaba a través de las tablas del suelo. La risa de don Luis resonó en la distancia, y Ana supo que su elección no había terminado. Se giró, y al fondo del pasillo, una nueva sombra se perfilaba en la oscuridad, igual de aterradora. «¿Qué harás ahora, madre?», se burló la sombra, acercándose lentamente. Ana sintió el sudor frío correr por su espalda. «No dejaré que el juego me venza», pensó, y con cada paso que daba hacia la sombra, el reloj del terror comenzaba a sonar, marcando el inicio de un nuevo desafío. Ana respiró hondo. Cada inhalación se sentía como un grito cautivo en su pecho. La sombra avanzaba, distorsionándose con cada paso, como un monstruo en medio de la niebla. «Eres rápida, pero no lo suficiente», resonó su voz burlona, uno de esos ecos que reverberan en las oscuras madrigueras del alma. A medida que la figura se acercaba, Ana sintió que su terror se convertía en determinación. «Piensa, Ana, piensa», murmuraba en su mente. La nota en la caja ardía como una advertencia. El momento de elegir, enfrentarse o huir. El rostro de la sombra se hizo más visible, una muesca grotesca que mostraba dientes filosos y ojos humeantes. «Tus elecciones te han traído hasta aquí, madre. ¿Serás capaz de sacrificarlo todo por tus pequeños?», se burló mientras el pasillo oscurecía más a su alrededor. Ana recordó la última visión de Sofía y Emiliano detrás del espejo. Sus risas estaban atrapadas, pero el eco de su amor aún resonaba en su corazón. «No, no puedo rendirme», pensó, incluso mientras el tiempo parecía esfumarse como el humo en el aire. Las sombras a su alrededor comenzaron a girar, formando torbellinos de oscuridad. Una corriente eléctrica de miedo inundó el espacio, casi palpable. Ana avanzó un paso, luego otro, sus piernas temblorosas empujándola de vuelta al pasado, a esos momentos llenos de calidez familiar. La sombra, disfrutando de su lucha interna, dio un paso hacia ella. Una madre es fuerte solo si el cuerpo está vivo. Aquí el amor es solo una ilusión. Con un gesto hizo que aparecieran más espejos. Cada uno mostraba no solo reflejos, sino versiones alternativas de su vida, donde sus hijos nunca habían existido. Ana sintió una punzada de desesperación, pero también de rabia. «No, no me quitarás a mis hijos», gritó con la voz firme. Entonces recordó el canto hipnotizante de la caja oscura. Sin pensarlo, se giró, corriendo hacia el objeto de su fascinación. La melodía aún sutilmente resonaba en su interior como un faro para un náufrago desesperado. El odio y el miedo echaron raíces en su corazón, mientras el aire se volvía más pesado, casi como si la casa intentara aplastarla. En un instante de coraje, se inclinó sobre la caja y gritó: «¡Dame la verdad!». La caja respondió con un retumbar que estremeció las paredes. El canto se intensificó, fluyendo como un torrente errático. Las sombras se retrocedieron y tomó forma el rostro de don Luis,
pero esta vez su sonrisa era muy diferente. La verdad duele, Ana. Eres lo suficientemente fuerte para enfrentarte a ella, o a ti misma. La luz comenzó a fragmentarse en colores intensos. La habitación vibró mientras Ana se llenaba de una energía nueva, el amor inquebrantable por sus hijos. «No me iré sin ellos», gritó, y un eco de ella misma repitió la frase en la sala, como un mantra poderoso. De repente, un estallido la envolvió. Ana sintió sus extremidades fluir entre la luz y la oscuridad, como si las puertas de su futuro se abrieran. Pero tan pronto como sucedió, la oscuridad la envolvió nuevamente, dejándola en un vacío helado. Cuando se estabilizó, el ambiente estaba totalmente distinto. Ahora estaba en una habitación negra. Las paredes susurraban, llenas de susurros perdidos. En el centro de la habitación había una mesa antigua, y en ella un objeto brillaba con fuerza. Era el diploma de una escuela primaria, firmado por Sofía y Emiliano. Ana lo tomó en sus manos, sintiendo su desgaste, cada rasguño una historia. «Esto no puede ser», murmuró, cuando de repente escuchó un llanto lejano. La evidencia de que sus hijos estaban cerca congeló su corazón. Pero también sintió una sombra moverse detrás de ella, más intensa que antes. La sombra se acercó, su aliento frío helando el aire. «Te dije que el juego nunca termina, Ana. Aún no has elegido sabiamente». Ana, temblando, miró el diploma en sus manos. «¿Qué quieres de mí?» Y en la penumbra, la sombra sonrió, dejando a Ana en la cuerda floja entre el pasado y el futuro, sus decisiones retumbando en la oscuridad que la rodeaba. La elección crucial estaba a punto de revelarse, pero ya no sabía cuál sería el costo. Un profundo silencio se hizo presente. «¿El amor o el sacrificio?», preguntó la sombra. Mientras la angustia ascendía, Ana supo que lo peor estaba por llegar. El llanto se hacía más intenso, un eco desgarrador que resonaba en las paredes de la habitación oscura. Ana se giró hacia la sombra, buscando respuestas en su rostro distorsionado. «¿Dónde están?», exigió, sintiendo cómo el frío del terror comenzaba a helar su voz. La sombra dio un paso adelante. Su presencia era un torbellino de oscuridad y veneno. «Tus pequeños están cerca, pero no están solos. Las decisiones que tomes aquí definirán su destino, y el tuyo». La voz era como un cuchillo afilado, cortante y letal. Ana sintió cómo su corazón latía con fuerza, casi como si intentara escapar de su pecho. Con el diploma aún en sus manos, miró a su alrededor, buscando alguna señal, alguna pista que la guiara. El llanto se transformó en risas, llenando el aire con cacofonías de desesperación y alegría. Era como un canto de sirenas que atrae a los navegantes a la perdición. Ana cerró los ojos, tratando de concentrarse. «No puedo ceder a esto, no puedo dejar que me manipulen», pensó. Respiró hondo y retrocedió un paso. La sombra sonrió, disfrutando de su indecisión. «¿De verdad crees que puedes escapar de esto? Tus miedos son mis aliados, madre. Cada duda, cada recuerdo triste, son puertas que puedo abrir». La atmósfera en la habitación cambió. Las risas se volvieron más intensas, como si se burlaran de ella. La imagen de Sofía y Emiliano apareció fugazmente en su mente. Ana sintió algo desgarrador. Su amor era lo único que podía disipar esa oscuridad, pero también era su talón de Aquiles. Con un grito de desesperación, se lanzó hacia la mesa donde estaba el diploma. «No me los quitarás. No voy a dejar que juegues con sus vidas». Agarró el diploma con fuerza, como si pudiera tirar de él hacia ella y sacar a sus hijos de la penumbra. La sombra pareció tambalearse un momento, como si su poder se viera desafiado por la energía que ella emanaba. La sombra se convirtió en un remolino, lanzando ecos de las versiones alternas de su vida, donde no había amor, solo dolor. Ana estaba en medio de un caos palpable, escuchando las voces de otras madres, otras pérdidas, resonando a su alrededor. Sabía que debía encontrar la verdad. Con un movimiento intempestivo, abrió el diploma y comenzó a leer las palabras que los hermanitos habían escrito en su interior.
A medida que su voz resonaba en la habitación, algo comenzó a cambiar. «Te amamos, mamá. Siempre estaremos contigo», leyó en voz alta. La emoción se apoderó de ella. Cada sílaba era un ladrillo en la fortaleza que estaba construyendo en medio de la desesperanza. La sombra se retorció, gritando de furia. «¡Cállate! Tus palabras son solo ecos vacíos». Sin embargo, Ana podía sentir su poder desvanecerse. Sentía como la luz comenzaba a filtrarse en la habitación oscura. «No te tengo miedo». Pero entonces, un estruendo desgarrador sacudió el lugar, como si la casa misma estuviera respondiendo a su desafío. Todo temblaba, y la sombra se infló de furia. «Esto no ha terminado, madre. Tu sacrificio es necesario». Con una explosión de luz, Ana sintió que la habitación se desvanecía y la oscuridad se volvía más amenazante. Se vio atrapada entre dos fuerzas titánicas, una tirándole hacia la esperanza, la otra ahogándola en su desesperación. Justo cuando todo parecía colisionar, Ana gritó: «¡No! ¡No perderé a mis hijos!». En ese instante se dio cuenta de su verdadero poder. El amor no era solo una protección, era un arma. Pero la sombra se burlaba y el eco de su risa resonaba en su mente. El verdadero sacrificio está por venir. La luz se apagó abruptamente y Ana se sintió caer en un abismo sin fondo. Cuando finalmente se detuvo, se encontró en un nuevo espacio, un terreno vacío donde sombras se desplazaban como sombras en un océano oscuro. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Dónde estoy ahora?», susurró, y un susurro le respondió: «Cada elección te acerca al final, o al principio de algo más». La sensación de peligro crecía en la penumbra. Ana comprendió que la verdadera lucha apenas comenzaba. El silencio en el nuevo espacio era abrumador. Ana respiró hondo, intentando calmar su corazón desbocado. Las sombras se retorcían a su alrededor, serpenteaban como si tuvieran vida propia, susurrándoles secretos inconfesables. El frío la envolvía, un sudor helado se deslizó por su frente. «Debo encontrar a mis hijos», se dijo, su voz temblaba. Sin embargo, cada paso que daba resonaba en un vacío inquietante, como si estuviera siendo observada. Pronto, su instinto le dijo que no estaba sola. En una esquina del terreno vacío, una figura apareció, casi imperceptible entre las sombras. Ana entornó los ojos, su corazón dio un salto. Era una niña. «¿Sofía?», llamó Ana. Pero la figura se desvaneció al instante, dejando atrás un eco de risas que la envolvieron. «¡No! ¡Espera!». Ana se lanzó hacia donde había estado la niña, pero fue como correr hacia una alucinación. De pronto, un chillido rompió el aire. Ana se paralizó, recordando el llanto desgarrador que había escuchado antes. «Emiliano», murmuró, el pánico apretando su pecho. Las risas se tornaron en quejidos, un coro de angustia que resonaba en su mente. La sombra de antes parecía ser cada vez más fuerte, alimentándose del terror que crecía dentro de ella. «Ellos son parte de este lugar, madre, atraídos por su amor, pero también por su tristeza». Un nuevo susurro se deslizó por el aire. Ana se giró, buscando la fuente, pero todo lo que encontró fue un denso manto de oscuridad que parecía mover su interior, haciéndola dudar de su propio juicio. Cada rincón de aquel terreno parecía abrirse, mostrando imágenes de una vida que nunca vivió. Vio a sus hijos abrazados a un árbol, riendo y jugando, una vida sempiterna, encadenada al dolor de la elección que aún no había tomado. «¿Es esto la verdad? ¿Es así como debería ser?», pensó, su corazón martillando en su pecho.
Mientras la desesperación la consumía, el recuerdo del diploma volvió a su mente. Las palabras de sus hijos resonaban con fuerza, pero ahora se mezclaban con ecos distorsionados de advertencias que la sombra había dicho. Cada decisión aquí es vital. Ana se encontró de nuevo frente a la figura infantil, ahora más clara. Era Sofía. «¡Mamá, ayúdanos!», gritó, su voz vibrando en el aire como un cristal quebrándose. Las lágrimas de Ana brotaron al ver a su hija tan cerca. Pero justo cuando extendió la mano, la figura se desvaneció, desgarrando su esperanza. «¿Por qué no puedes quedarte, Sofía?», gritó, con desesperación, y el eco parecía burlarse de ella. De repente, las risas regresaron, ahora más estruendosas, resonando como un trueno. La sombra tomó forma ante ella, una figura inmensa proyectando un dominio aterrador. «Tendrás que tomar la decisión más difícil, Ana. No puedes salvarlos a todos. Solo uno podrá salir de aquí». Las palabras golpearon su mente como un martillo. El terror la envolvió. ¿Qué? ¿Qué clase de elección es esa? Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Ese era el verdadero sacrificio que mencionó la sombra. La atmósfera cambió de nuevo, volviéndose densa, como si el aire mismo se estuviera descomponiendo. La sombra comenzó a reír, una risa profunda y retumbante que desgarraba cualquier rayo de esperanza. La oscuridad siempre exige un precio. Ana cerró los ojos, luchando con el dilema. El destino de sus hijos colgaba de un hilo y el tiempo se desvanecía. Cuando abrió los ojos, una visión aterradora se presentó ante ella. Detrás de la sombra, dos puertas se alzaban en medio de la penumbra. Cada una guardaba la forma difusa de un niño, pero solo una era certera. «Elige», ordenó la sombra. Ana sintió cómo el terror congelaba su mente. Caminó hacia las puertas, sintiendo el peso de cada paso. Su corazón se aceleró y un pensamiento persistente la azotó. El amor puede ser un arma, pero también una carga. Cielo y arena. «¿Qué harías por salvar a uno de ellos?», resonó la voz de la sombra, burlona y penetrante. La respuesta vibró dentro de ella, pero la elección se sentía como un abismo. ¿Podía realmente ser capaz de sacrificar a uno por el otro? Ana se detuvo frente a las puertas, su mano temblando. Un grito desgarrador llenó el aire. ¿Qué elección haría en el último segundo? Lo que estaba por venir podría cambiarlo todo. La oscuridad latía con anticipación, sabiendo que el tiempo se estaba acabando. Ana miró fijamente las dos puertas, el pánico ahogando su respiración. No había más tiempo. La sombra se burlaba de ella, sus risas reverberando entre los ecos de sus hijos. «Elige», resonaba la voz, como un trueno en la tormenta. Cada segundo se sentía como una eternidad, y la presión de la decisión caía como un peso contundente sobre su pecho. A través de la penumbra, un suave murmullo se escuchó. Era el llanto de Emiliano, llamando con un tono de desesperación que quebró su corazón. Una espada invisible la atravesó y se encontró anhelando con más fuerza que nunca a su hijo. «No puedo perderte, hijo», gritó, pero en el aire, la sombra comenzó a girar, creando un torbellino de oscuridad que la hizo tambalear. Frente a ella, las puertas parecían respirar, pulsar con vida propia. La de la izquierda, un mástil de sombra que susurraba promesas de esperanza. La de la derecha, una trampa oscura que prometía angustia. «¿Qué harás, madre? Una puerta es un camino, la otra la condena». La sombra relinchó, disfrutando del terror que desbordaba de Ana. Ella cerró los ojos, tratando de concentrarse. «¿Qué harías por salvar a uno de ellos?», se preguntaba mientras el llanto de Emiliano se intensificaba, un lamento eterno que desgarraba su alma. La voz de Sofía resonaba a su lado, en un susurro casi imperceptible. «Mamá, elige, por favor». La lucha interior crecía, desgarrando su mente. La angustia la llenó de la certeza de que cualquier decisión iría acompañada de un dolor infinito.
Abrió los ojos, sintiendo un torrente de rabia mezclado con desesperación. «No, no me hagas elegir. Quiero a los dos. Quiero su vida. No puedo elegir entre ellos». La sombra comenzó a acercarse, su quietud deslizándose en una risa ominosa. «Pero debes hacerlo. Alguien debe renacer en este oscuro lugar. ¿Te atreverás a sacrificarlo, hija de la luz?» Las palabras se impregnaron en el aire como un veneno que ardía en su interior. Ana sintió que las lágrimas llenaban sus ojos, la imagen de sus hijos brillando con claridad en su mente. Sin embargo, pronto esos rostros comenzaron a desvanecerse, su esencia se mezclaba con la oscuridad. «¡No! ¡No puedes llevártelos!», gritó, pero la realidad se torcía en su contra. Los gritos se transformaron en murmullos, risas burlescas que sacudieron el ambiente. Era como si la tierra temblara bajo sus pies. «Cada elección tiene un costo, Ana. El tiempo se acaba». La sombra se encogió, formando una figura más tangible, un ser que parecía alimentarse de su desesperación. La presión aumentaba, los impulsos primitivos comenzaban a brotar, luchar o rendirse. Con cada palabra retumbante que le lanzaba la sombra, sentía cómo su cuerpo se erguía más tenso. «No los dejaré sufrir. Amor, dolor, son parte de mí». Un grito feroz escapó de sus labios. Estaba al borde, atrapada entre sus deseos y la cruel verdad que la encarcelaba. Mientras tanto, las puertas frente a ella vibraban intensamente. Una luz tenue emañaba de la izquierda. Era como un faro en la tormenta, ofreciéndole esperanza. Ana sintió que su mano se movió por instinto, acercándose al tirador de una de las puertas, pero la sombra se abalanzó hacia ella, su forma distorsionada llenando su mente de terror. «Tu elección definirá el destino de sus almas y el tuyo». La voz se convirtió en un eco ensordecedor que resonaba en sus oídos, desgarrando toda lógica. Ana sabía que no podía dar marcha atrás. El tiempo se esfumaba, la oscuridad se arremolinaba y la tensión se alzaba a niveles insostenibles. Con cada latido se acercaba a lo desconocido. Alzó lentamente la mano, sintiendo el frío del tirador en sus dedos, mientras el silencio la devoraba. ¿Había llegado el momento de elegir? ¿Por fin decidiría el destino de sus hijos? Pero antes de que pudiera tomar una decisión, una sombra repentina emergió detrás de ella. «¿Qué harías si todo esto fuera una ilusión?», preguntó, una voz que la hizo girar. En ese instante, el terror llenó sus venas. Se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. «Esto no ha terminado», concluyó la sombra comúnmente conocida. Y la oscuridad se desbordó, tragándola en una bruma espesa e impenetrable. ¿Estaba realmente dispuesta a sacrificar a uno de sus preciosos hijos? ¿Qué revelaciones la esperaban en el abismo del terror que se avecinaba? Ana podía sentir que el pánico la consumía, pero en lo profundo de su ser había una chispa de determinación. Las preguntas resonaban en su mente mientras la oscuridad cercaba su visión. Al final, el costo de su decisión aumentaba como un eco indomable. ¿Lo perdería todo por intentar salvar a uno? Ana sintió que el tiempo se desvanecía a su alrededor. Las palabras de la sombra retumbaban en su mente, desafiando su valentía, y cada segundo se sentía como una eternidad. Había llegado al clímax de su tormento, un momento en el que debía confrontar la verdad más espantosa. Se giró hacia las puertas. Un sudor frío cubría su frente. Una marea de emociones la arrollaba. La vida de sus hijos estaba en juego y ella no podía fallar. «Elige, Ana», resonó la sombra, su voz profunda y amenazante. Con el corazón en la mano, se acercó a la puerta de la izquierda. Emilio y Sofía la llenaban de imágenes, recuerdos de momentos felices. «¿Esto es una ilusión?», pensó.
luchando contra la voz interna que le susurraba dudas. Al inhalar, el aire hedía a tristeza, a pérdida, y también había un destello de esperanza en el horizonte. Se dio cuenta que aunque el amor por sus hijos era su luz, el miedo también tenía su poder. Se aterró al pensar que la elección podría separarlos para siempre. Sin embargo, esa misma tensión la fortalecía, un amor tan poderoso que incluso la oscuridad tenía miedo de su verdadero potencial. «No me rendiré, no dejaré que me separen de mis hijos», exclamó Ana, haciendo frente a la sombra. La decisión se estaba formando, y con cada palabra su corazón ardía, un fuego de determinación. Con un movimiento abrupto, asentó su mano en la puerta, una resolución feroz llenando su ser. «Si debo elegir, lo haré con todo mi amor. Elijo a ambos». Su voz resonó con una autoridad que nunca había tenido. Pero en el instante en que empujó la puerta, todo se volvió borroso, y el aire se oscureció a su alrededor. La sombra estalló en una risa retumbante, un eco de desesperanza. «¿Crees que puedes salvar a ambos? Siempre hay una elección que sacrificar. La oscuridad exige un precio, Ana». La luz de las puertas brilló intensamente. El eco de risas infantiles llenó la sala, desvaneciéndose en un eco doloroso de lo que podría ser. Ana sintió que caía en un abismo, pero no estaba dispuesta a rendirse. Su corazón seguía latiendo, impulsándola hacia adelante, hacia el amor que sentía por sus hijos. «No, esto no va a ser así», pensó, aferrándose a su conexión con ellos. En la negrura, la luz comenzó a fragmentarse, a dividirse en pequeños puntos. Una luz brillante emergió. Una oración, un deseo, una llamada a sus hijos. «Emiliano, Sofía», gritó, y en ese momento el caos se detuvo. Una figura familiar apareció, alta y llena de luz. Sus hijos estaban ahí, sonriendo, rodeados de brillo. «¡Mamá!», gritaron a la vez. La calidez de su amor envolvió a Ana, una red contra la oscuridad. La sombra retrocedió, susurros confusos retumbando en el aire. «No pueden ser», dijo la sombra, mientras la luz se expandía, dejándola a la deriva. Ana avanzó. «No me dejarás escoger entre ellos. El amor puede vencer la oscuridad». En un instante, todo lo que había sentido se encarnó en un estallido de luz pura. Los rostros de Emiliano y Sofía se iluminaban con esperanza. Los abrazó. El calor de su risa llenaba la habitación, desvaneciendo la sombra que había querido dominarlos. Con cada latido de su corazón, la luz se hacía más intensa. La oscuridad en la sala comenzaba a romperse. La sombra se disipó, susurros perdidos carcomiendo el aire. «No puede ser. Esto no termina aquí», chilló, mientras se desvanecía. Pero Ana no la escuchaba. La habitación empezó a cambiar. Colores vivos llenaron cada rincón, como si todo lo que había sido oscuro ahora estaba cubierto de esperanzas reavivadas. La luz abrazaba a todos, enredando a los tres, unión irrompible entre madre e hijos. «¿Lo ves? Juntos podemos vencer cualquier mal», dijo Ana, una sonrisa brotando de su pecho. Con sus ojos cerrados, sintió la suavidad de sus manos entrelazadas. Sintió cómo los ecos de un pasado oscuro comenzaban a desvanecerse, mientras el presente se iluminaba con la certeza de su amor. Ya no había sombras que dominaran su hogar. «Vamos, mis amores, volvámonos a casa», dijo Ana, y juntos avanzaron hacia el futuro. La noche detrás de ellos se desvanecía, y la risa que había llenado los pasillos de su hogar nunca volvió a ser solo eco de terror. El amor siempre fue su mayor triunfo. Así, finalmente cerraron la puerta detrás de ellos, dejando tras de sí un capítulo oscuro. Empezaron un nuevo viaje, lleno de promesas de un mañana más brillante. Un futuro donde nunca olvidarían el poder de un amor que lucha, y siempre eligen juntos. No olvides que tu elección, así como el poder del amor, puede cambiar todo.
Esta es nuestra última historia, pero quiero que algo importante suceda ahora mismo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creando más contenido que ames. Y por favor, inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Necesito saber qué piensas. Y si conoces a al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión impactante, compártelo instantáneamente. Esta es la forma en que apoyas a este canal, así que no esperes ni un segundo más.